Buenos días, yo soy un estudiante de ICT igual que tú, ya llevo tiempo estudiando los conceptos de ICT, cerca de 4000 horas porque me preparé para unos años sabáticos y poder estudiar tranquilamente a ICT y ya voy para 4000 horas que para nada han sido sufrimiento, han sido muy divertido estudiar ICT y esta vez vamos a compartir la bala de plata de ICT, que es un concepto que acaba de presentar este 2023, sin embargo el concepto no es nuevo, el concepto ICT lo usa desde hace muchos años y él ha estado tratando de encontrar un modelo que pueda ser simple de utilizar para quienes ya conocen los conceptos de ICT y es muy importante que ya sepamos conceptos de ICT como PD arrays, donde se encuentra la liquidez, los perfiles del market maker. Hay muchos conceptos que al principio parecen difíciles, pero en realidad son muy sencillos. Lo difícil es estudiarlos. Hoy vamos a ver la bala de plata, que es una entrada en base al hora del día. Y la teoría de ICT, la teoría algorítmica de los mercados de ICT, es que los mercados se mueven primeramente por temas de horario y en segundo lugar por la estructura del precio. Así que vamos a comenzar. Y esto que vamos a ver el día de hoy es lo más apegado a la clase original que dio ICT hoy, 14 de mayo de 2023. Así que continuamos. Nos presenta primero ICT lo que es el framework, o sea, lo que es el marco para nosotros poder especular con una bala de plata. El trade framework al que se refiere ICT es el tamaño de la expansión del precio que queremos ver. Nosotros tenemos que tener una idea de cuánto tiene que expandirse el precio para nosotros validar si el marco de price action en el que nos encontramos puede ofrecer la bala de plata. A lo que me refiero con esto es que en el mejor de los casos, ¿cuál sería la mejor expansión que podría tener el precio de acuerdo al draw on liquidity, de acuerdo a ese magneto de liquidez que tú ya tienes detectado en tu gráfica? Por ello es muy importante que ya tengas un avance. La bala de plata puede parecer muy sencilla, va a ser sencilla para los que ya conocen los conceptos de ICT. Para quienes son nuevos, no se deben de preocupar si al principio no lo entienden o es confuso. Esto es de hecho algo de lo más simple que hay, pero hay que conocer cómo leer el mercado y tener una narrativa y que no te confunda la estructura de mercado, porque si eres muy nuevo en la estructura de mercado vas a encontrar lo que quieras ver. Dice ICT que el price action puede ser como una mancha de tinta, que cada quien va a ver algo distinto, cada quien va a ver lo que quiera ver. Sin embargo, el trading no son ilusiones y no son patrones de precio, más bien es qué está sucediendo en el mercado. Tienes que tener una narrativa propia e independiente tuya. Y una vez que tú ya sepas hacer eso, cuando llegue la hora del día específica para hacer una bala de plata, este es el trade framework, este es el marco que tienes que buscar para evaluar si quisieras participar en una bala de plata. Entonces el trade framework es el tamaño de la expansión del precio que queremos ver en el mejor escenario que podamos especular. Entonces el framework mínimo para los índices es de 10 puntos a 40 puntos, 10 puntos o 40 ticks para el SP500, el Dow Jones o el Nasdaq. Y para Forex, ese framework que queremos ver, esa expansión, lo mínimo que debería de medir en total son 15 pips. No significa que tú tengas que tomar una bala de plata de 10 puntos o 40 ticks o 15 pips. No. Este es el trade framework. Este es el tamaño de la expansión que queremos ver en el mejor de los escenarios. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos un trade, por ejemplo, de 5 handles o 10 handles. Pero la bala de plata, lo que te dice que se garantiza más son 5 handles. Eso suele suceder en el horario específico de cada bala de plata que vamos a ver a continuación. Entonces 10 handles en índices es lo mismo que 20 pips en Forex. Y 5 handles en índices es lo mismo que 10 pips en Forex. Estos que acabamos de ver, estos frameworks de 10 puntos o 40 ticks o 15 pips, esos frameworks son esenciales y son los que marcan la alta probabilidad de un setup de bala de plata de ICT. Entonces hay varios tipos de setups donde se va a formar la bala de plata. El trade framework para la bala de plata de ICT es que sepas primero a dónde va la liquidez, o sea, dónde está ese magneto de liquidez. El precio, si va a ir para arriba, va a ir por una ineficiencia o va a ir por una zona de liquidez. Y si va para abajo, va a ir por una ineficiencia o por una zona de liquidez. Eso es lo único que hace el mercado. Suena muy simple, pero sí hay que estudiar mucho para ayudarla, para encontrar esa simpleza en estos conceptos. Entonces, puede haber un draw on liquidity o ese DOL en un previo high o low. Eso va a ser lo que va a hacer que tal vez tú estás viendo un low, que es ese magneto de liquidez. Entonces, si tú estás viendo una bala de plata que va en directo por ese low, ese va a ser tu draw on liquidity. También puede ser el high o low de una sesión previa. ¿A qué se refiere con esto ICT, con una sesión previa? Que si estás, por ejemplo, en la bala de plata de Nueva York, en la sesión matutina, tú vas a ver dónde está el high o el low de Londres, porque esa fue la sesión previa. Y ese high o low van a ser tu draw on liquidity, ese magneto de liquidez, o DOL, así lo abrevian a veces. Otro escenario puede ser que haya un previo high o low de una semana anterior, y ese high o low va a ser el draw on liquidity. También puede ser que un setup sea que el precio regrese a un actual o a un antiguo New Week Opening Gap. La quinta manera es que te puedes encontrar un Optimal Trade Entry, y ese Optimal Trade Entry te va a ayudar para poner un trade en dirección a ese draw on liquidity que debes de tener detectado desde antes, que puede ser una ineficiencia o una alberca de liquidez, un liquidity pool. Este modelo te puede dar con confluencia del modelo 2022. El modelo 2022 de ICT, en pocas palabras, es que haya una corrida de liquidez y luego un market structure shift a una dirección contraria,
y quieres ver un desplazamiento. Posteriormente te esperas a que el precio regrese a un fair value gap dentro de ese desplazamiento que hizo el market structure shift, y de allí poner una operación y apuntar a una zona de liquidez. Sin embargo, nada de esto te va a funcionar si no sabes determinar primero dónde se encuentra la liquidez, y esos conceptos para saber dónde se encuentra la liquidez son los famosos perfiles del market maker. Hay que conocer conceptos básicos de ICT para poder aplicar estrategias de entrada tan precisas como la bala de plata, porque es muy rápida. Una vez que se te va, a veces no hay tiempo de volverla a agarrar, y por eso hay que hacer mucho backtesting. Entonces el punto número uno es a dónde se dirige el precio, dónde se encuentra el draw on liquidity. Ese es el punto número uno para poder utilizar la bala de plata. Y no significa que nunca vayas a perder. Sí va a haber pérdidas, pero ya estás preparado psicológicamente para aceptar una pérdida y tranquilamente descansar y esperarte tal vez hasta el siguiente día o la siguiente semana. Tienes esa paciencia, porque la paciencia, cuando no la tenemos, eso es lo que mata a los traders y lo que hace que rompan las reglas. Hay que ser pacientes. Entonces vamos a ver la primera bala de plata de ICT. Este ejemplo pues está basado al 100% en el ejemplo que nos dio hoy mismo ICT en su lectura original de la bala de plata. Entonces esto se hace así para que ustedes también confíen en que lo que estoy mostrándoles es algo avalado por ICT. Entonces la bala de plata de Londres es de 3 a 4 de la mañana. Lo que se busca es que tú encuentres un desplazamiento que vaya en dirección a una zona de liquidez y que te encuentres un fair value gap para que el precio regrese a él, y de allí tomes el trade apuntando a la zona de liquidez más cercana. Entonces este es un ejemplo en Londres. Esta línea que está aquí la puso ICT y marca las 3 de la mañana de Nueva York. Recordemos que el horario siempre tiene que estar en horario de Nueva York. Entonces estamos viendo, aunque hablemos de Londres, las 3 de la mañana de Nueva York. Cuando tú veas un desplazamiento que va en dirección, por ejemplo aquí a un sell side liquidity, ¿hay ineficiencias aquí? No. Entonces el precio tiene que venir por la liquidez que se encuentra aquí. Si va para abajo, ¿va por una ineficiencia o va a una zona de liquidez? Es una de las dos. Entonces vemos cómo el precio aquí en la gráfica de 5 minutos, después de las 3 de la mañana de Nueva York, hace un retroceso. Toca aquí esta vela verde que se puede considerar como un order block bajista, pero no importa si vas a operar la bala de plata, porque tú lo que quieres ver es un desplazamiento a una zona de liquidez que te deje un fair value gap y ahí entrar, y que por lo menos te dé el framework que ICT mencionaba, o sea, de 10 handles, por ejemplo, o de 15 pips. No significa que vayas a tomar los 10 handles o 15 pips, significa que ese es un criterio y te puede salir a 5 handles o 10 pips. Hay que saber cuándo es suficiente. Si quieres mucho en trading intradía, te vas a estar quedando en break-even. Hay que saber lo que uno está haciendo y ser paciente. Entonces, así se vería, por ejemplo, a las 3 de la mañana, la gráfica de 5 minutos en Londres. Mucha gente creería que el precio se va a ir al alza, porque están viendo acá este movimiento que no se alcanza a ver aquí, pero estoy poniendo el mouse, que creen que el precio va a volver a llegar para allá. Eso suele suceder mucho, la gente se adelanta, y no hay que adelantarse, hay que tener un setup en base de horario y ser muy estrictos. Entonces pasa esto durante todavía la hora de las 3 de la mañana en Londres. Vemos cómo el precio está yendo al alza, y este es el clásico error de muchos traders que creen que el precio va para arriba y empiezan a poner compras y se protegen aquí o se protegen aquí, y eso justamente es lo que genera la pérdida. Entonces hay que ser hay que hacer mucho backtesting para aprender a leer el mercado. No es tan fácil como parece. Entonces, después, en ese mismo horario de 3 de la mañana, vemos cómo el precio hace este market structure shift a la baja. Estas velas verdes, en confluencia con este fair value gap, nos confirman que el precio quiere ir a la baja. Estas 3 velas verdes uno las podría tomar en cuenta como un order block bajista si es que las pintas y las expandes a la derecha, pero no importa. También lo puedes ver a lo mejor como un block de mitigación bajista por el low que está aquí. El precio está llegando allí y pues va a caer, pero aquí lo importante en la bala de plata es el fair value gap. Por eso ICT, de todos los PD arrays que hay aquí, solamente tiene coloreado el fair value gap. Atención, hay más PD arrays. Los que ya saben conceptos de ICT ya están viendo muchos PD arrays que hay aquí, pero los que no, esto que está marcado aquí es un fair value gap. ¿Por qué es un fair value gap? Porque al lado de esa vela negra no hay más cuerpos ni mechas. Entonces, si se fijan, hubo una vela negra, otra vela negra y una tercera vela negra, y entre esas 3 velas quedó ese espacio que está coloreado de amarillo. Si se fijan, alrededor no hay mechas. Por ejemplo, aquí esto que estoy poniendo con el mouse, aquí se fijan, en estos escenarios hay una vela tras otra vela, tras otra vela, tras otra vela, pero no hay fair value gap aquí. Y aquí la diferencia es que eso que está coloreado a los lados sí tiene un espacio. Eso es una ineficiencia. Por favor, hagan la diferencia entre este price action que estoy poniendo con el mouse y este que ahora estamos señalando que está coloreado. Si se puede ver el fair value gap, si lo puedes ver, avísame. Si no lo puedes ver, también escribe para poder detallar un poco más este concepto del fair value gap. Y la idea es que uno entre en el primer fair value gap en dirección a la zona de liquidez. Se tiene que hacer mucho backtesting para poder tener la confianza y entrar en una operación. A veces uno puede estar en lo correcto, pero este simple retroceso asusta a una persona y hace que rompan las reglas y hagan otras cosas que ni siquiera estaban planeadas. Y eso solamente se va a quitar haciendo mucho backtesting. Hay otra bala de plata que es la bala de plata de Nueva York en la sesión matutina. Y la de la sesión matutina es de 10 de la mañana, horario local de Nueva York, a las 11 de la mañana, horario local de Nueva York. Y lo que se espera es que haya, igualmente, un desplazamiento en dirección a una zona de liquidez y uno puede entrar en el fair value gap. ICT menciona que como traders no debemos de reaccionar el precio, sino que debemos anticipar, especular
a dónde va el precio. Los que ya conocen conceptos de ICT saben que aquí hay un montón de PD arrays que confirman que este va a ser un movimiento a la baja. Pero lo sencillo de la bala de plata es que si uno se enfoca en el primer Fair Value Gap que aparece en un desplazamiento en dirección a una zona de liquidez, uno puede confiar y entrar en una operación apuntando a esa zona de liquidez. Por ejemplo, la que está aquí. Entonces, este trade yo lo tomé en vivo. De hecho, tengo un video donde se toma en vivo y estoy mostrando la gráfica de 1 minuto y 15 segundos para que vean que cuando uno toma estos trades a veces parece que podemos perder, pero no es así. Y luego el precio sigue las reglas como debe de ser y va por la liquidez. Entonces pueden ver el video aquí en este canal. Se subió el viernes pasado. Igualmente voy a poner un link en los comentarios para que puedan ver el video en vivo y la narrativa de cómo supimos que el precio iba a ir hacia abajo. Y como pueden ver aquí fue un super trade hasta abajo. Sin embargo, yo respeté las reglas y me salía a los 5 handles. Y no tengo sentimientos encontrados porque el precio haya seguido más a la baja. Hay que tener disciplina de saber respetar un setup y un modelo con take profit específico. Pero si tú quieres tomar tu utilidad donde está esta zona de liquidez y quieres más de 5 handles, es permitido, claro, pero tienes que tener la experiencia para ello. Y la bala de plata de la sesión de la tarde de Nueva York es de 2 de la tarde a 3 de la tarde en horario local de Nueva York. Entonces aquí está el ejemplo que pone ICT. Tal vez este price action se puede ver sucio para algunos, pero en realidad está muy limpio. Veamos cómo aquí a las 10 de la mañana el precio hace este movimiento al alza y luego a las 2 de la tarde de Nueva York regresa a este Fair Value Gap que está pintado de amarillo. Recordemos que el Fair Value Gap es la zona donde el espacio de la vela donde no hubo mechas. Entonces aquí por ejemplo vemos una vela verde, segunda vela verde, tercera vela verde, y entre esas 3 velas quedó este espacio que está coloreado de azul. Ese es un Fair Value Gap. Hay una ineficiencia de ventas. ¿Por qué? Porque hay un imbalance de compras. Hay un imbalance de compras, una ineficiencia de ventas. ICT llama a estos Fair Value Gaps como busy. Esos son los nombres. Las ineficiencias tienen familias, y esas familias son el Fair Value Gap, el imbalance de volumen, el hueco de liquidez, y los Fair Value Gaps tienen nombres. Este Fair Value Gap es un busy. ¿Por qué es un busy? Porque es un buy imbalance, sell side inefficiency. Entonces, hay un imbalance de compras, hubo muchas compras, quedó un imbalance y quedó una ineficiencia de ventas. Entonces el precio regresa a esa ineficiencia para volver a repreciar. Pero fíjense bien, aquí hay un modelo muy famoso de ICT que hemos hablado desde el primer día en este canal, que es el modelo del order block alcista de ICT. Y vean cómo a las 2 de la tarde llega el precio a ese order block alcista, que son estas 2 velas negras empatadas con este Fair Value Gap que está aquí. Sin embargo, ICT nada más marca el Fair Value Gap para que pongamos atención de lo que pasó allí. Vean cómo las mechas sí violaron, pero ¿dónde cerraron los cuerpos? Ningún cuerpo violó el Fair Value Gap. Dice ICT que las mechas hacen el daño y los cuerpos cuentan la historia. Y si tú ya te sabes el modelo 2022 de ICT, sabes Fair Value Gaps, queda muy claro aquí cómo el precio, si se retorna, va a ir por la liquidez que se encuentra aquí arriba en estos equal highs. Y aparte que hay otro Fair Value Gap aquí, que este sería el Draw on Liquidity. Recuerden que al principio vimos cuáles son los frameworks que puede tener el mercado, y puede ser que tengamos un viejo high, como aquí hay un high o equal highs, hay un imbalance que es este Fair Value Gap que está aquí pintado de rojo, y vemos como el precio llega a una zona de descuento empatada con un Fair Value Gap, y de allí el precio hace este movimiento al alza. Y lo más importante para la bala de plata de la sesión de la tarde es que también te deje un Fair Value Gap. Aquí estamos en la gráfica de 5 minutos, vemos como el precio regresa a ese Fair Value Gap. Y si uno ya conoce el concepto de la bala de plata, es que una vez que tenemos el Draw on Liquidity o ese magneto de liquidez identificado como punto número 1, cuando tú veas que el precio está bajando al Fair Value Gap, si tú sabes o ya sabes especular y sabes que el precio va a ir por liquidez aquí, esa es la bala de plata. Uno pone una operación ahí esperando que el precio venga por la liquidez que se encuentra arriba de estos equal highs. Entonces así se vería más o menos cuando uno está en la bala de plata de la sesión de la tarde, de entre 2 a 3 de la tarde. Tú esperas que el precio regrese a un Fair Value Gap y de allí apuntas a la zona de liquidez que puede ser el Draw on Liquidity. Y vean cómo esto suena fácil, pero en realidad puede ser muy difícil, porque este tipo de movimientos confunden a la gente y la gente cree que el precio va a seguir a la baja por este sell side. Por eso, que entiendas la bala de plata en palabras no significa que la puedas operar, o que te vaya bien algunos días significa que ya la dominas. En verdad hay que conocer los conceptos de ICT para que estén bien sustentados los trades en teoría algorítmica de ICT. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es una plantilla que ICT muestra en los Core Content Lessons, y él dice que hay un modelo en el que el mercado va a hacer un high, un segundo high, y va a regresar a una ineficiencia empatada con un order block alcista, y de allí el precio se va a ir al alza. Y espero que lo puedas ver aquí claramente. Ves cómo está ese order block alcista, este Fair Value Gap que está pintado en azul, aquí lo tengo en amarillo, y luego vemos cómo el precio hace un high aquí, un segundo high aquí, y luego regresa el Fair Value Gap y de ahí se va al alza. Hay que estudiar los conceptos de ICT aunque sean aburridos. No importa que te tome mucho tiempo, no importa que tal vez te tome 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 7 años. Cada quien tiene horarios distintos para estudiar, no estás forzado a hacer esto en un día. Date tiempo, estudia. Si no confías en nadie, entonces confía en alguien que haga las cosas en vivo como ICT, sigue su canal, y te deseo el mejor de los éxitos en tu estudio. Entonces el punto número 1 es saber a dónde se dirige el precio. Para esto sirven muchos de los conceptos de ICT como el poder de 3, el market maker, todo eso. O sea, dónde se encuentra el draw on liquidity, dónde está el magneto de liquidez, y puedes usar entradas de optimal trade entry, o el del fair value gap como lo vimos en estos ejemplos. Y recuerda que
debes de tener cuidado. O sea, esto sí es peligroso, no es tan fácil. Y hay mucha gente que le va muy bien en demo y en cuanto pasa un challenge o tiene una cuenta con dinero real, todo se voltea y empiezan a perder. Entonces, no confiarse del mercado. Debes hacer mucho backtesting y estudiar más conceptos para que aprendas a tener una narrativa del mercado. Puede parecer fácil, pero el mercado siempre representa riesgo. En este canal de YouTube, yo soy estudiante de ICT, tengo varias listas donde puedes encontrar material de ICT organizado por temáticas. Por ejemplo, hay una de teoría y conceptos de estrategia de ICT. Este es un esfuerzo de un amigo tuyo. Yo soy estudiante de ICT y puedo ser tu amigo si tú quieres. La cosa es que yo nada más estoy subiendo este material por si tú no entiendes inglés, que mínimo puedas encontrar algo que te ayude a conocer conceptos de ICT en español y después puedas regresar a estudiar a ICT en su canal original, aunque sea con subtítulos, y le puedas entender un poco más porque ya conoces algunos de sus conceptos en español. Entonces esa es toda la idea. Aquí puedes encontrar, por ejemplo, un resumen de la estrategia de ICT para trading intradía. Tal vez te va a parecer muy tedioso, tal vez te van a parecer muchas palabras, quieres llegar ya al grano, pero el grano es la bala de plata. Para que la bala de plata tú la entiendas y la puedas usar, necesitas saber más conceptos. Y aquí esta fue mi manera de compactarlos lo más posible, también para que no pierdas tu tiempo y puedas entender conceptos básicos de ICT. Y lógicamente este es un resumen, es una compilación de conceptos de ICT para que te ayuden. Sin embargo, nunca se va a comparar con el material original de ICT. Es realmente abrumante y gigantesco el material de ICT. Pero ICT dice que si comprendes la bala de plata, jamás tienes que volver a ver un video ni mío ni de nadie, porque si comprendes eso y eres constante, eres disciplinado y sabes perder, o sea, no te desesperas cuando tienes una racha de pérdidas, vas a tener algo altamente probable. Pues te deseo mucho éxito. Yo soy estudiante de ICT igual que tú y deseo que te vaya muy bien en tu camino por el trading. Gracias.